Piqué la pelea, balón al segundo palo, Puyol. Porque jugadores como Puyol ya no existen. Ese es el tema, y no hay que disfrazarlo con nostalgia forzada ni con discursos épicos vacíos. Porque la realidad es más cruda, no es que el fútbol haya cambiado, es que ha mutado. Lo que una vez definía a un líder como Carles Puyol, hoy parece estorbar en las vitrinas modernas del espectáculo deportivo. Un tipo que no buscaba los reflectores, que nunca pidió que le editaran un vídeo con highlights en cámara lenta, y que aún así, dominaba el área con una presencia que no necesitaba traducción. ¿Dónde están esos jugadores ahora? ¿Por qué no surgen más? Si tú también extrañas a esos jugadores que lo daban todo por el escudo, quédate hasta el final de este vídeo, suscríbete y activa la campanita, porque hoy vamos a revivir el espíritu de los que ya no se fabrican. Y antes de que sigas leyendo, si este tipo de contenido te gusta y quieres más historias que expliquen el fútbol desde su esencia y no solo desde el marketing, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te pierdes los vídeos que realmente valen la pena. Continuemos. Puyol no nació en una fábrica de talentos ni en una academia que reproduce jugadores como si fueran series de streaming. Vino desde lo más básico del fútbol catalán. Desde el polvo, la piedra, la sangre y el sudor. Era un defensa que no entendía de descansar con la pelota, sino de proteger con el cuerpo. No te hacía entradas para que pareciera bonito en YouTube. Lo hacía porque el balón le pertenecía. No se trataba de espectáculo, se trataba de responsabilidad. En un mundo donde la imagen lo es todo, Puyol jugaba con el cabello suelto, el rostro marcado y una cinta vieja en el brazo que a veces ni siquiera era del color oficial. No le importaba. Él no jugaba para la cámara. Jugaba para su equipo. Era capitán no por ser la estrella, sino por ser el que más dolía cuando perdían. El que gritaba cuando nadie quería hablar. El que daba la cara cuando los demás se escondían detrás del "no fue mi culpa". Hoy, en cambio, los jugadores que se perfilan como líderes están más preocupados por su número de seguidores, por firmar con marcas de relojes, por planear su siguiente cambio de look o publicación viral. No es que no sepan jugar, porque talento hay. Pero hay una desconexión brutal con el tipo de responsabilidad emocional que representaba Puyol. Era un jugador que, sí, la táctica, la nutrición, la recuperación, el análisis, pero, irónicamente, también ha diluido ciertos elementos humanos esenciales. El ansioso. Jugadores como Puyol no se hacían notar en redes, pero se hacían sentir en cada balón dividido, en cada grito de aliento, en cada gesto de compañerismo real. No era necesario que lo enfocaran para saber que estaba ahí. Se sentía. Y es que hablar de Puyol es hablar de una especie extinta. Porque no solo era el capitán del Barcelona, era su conciencia. Cada vez que el equipo se iba arriba en el marcador y parecía que todo estaba bajo control, ahí estaba él, gritando como si fueran perdiendo. Recordando que no se gana hasta que se acaba. Que el escudo en el pecho no es un tatuaje de ego, sino una responsabilidad que pesa. ¿Cuántos jugadores hoy entienden eso? Mira cualquier partido importante en la actualidad. Mira cómo reaccionan los defensores después de un gol encajado. Muchos bajan la cabeza, otros culpan al lateral, o estiran los brazos mirando al portero. Lo que no ves es lo que Puyol hacía: darse la vuelta, gritar con rabia y correr por el balón para reiniciar el juego con urgencia. Porque lo suyo no era posar, era jugar. Lo suyo no era señalar, era actuar. ¿Recuerdas aquella imagen icónica? Semifinal de Champions. Dani Alves y Piqué celebrando un gol con una coreografía de esas que hacen hoy, y de repente, aparece Puyol, empujándolos, gritándoles que vuelvan al centro del campo. Esto no ha terminado, parecía decirles sin hablar. En ese instante, se notó quién era el verdadero líder. No el más popular, ni el más divertido. El más comprometido. Y por eso no hay otro como él. Porque esa mentalidad no se enseña en academias. No se entrena con pesas. No se analiza con GPS. Esa fibra se cultiva en el dolor, en la derrota, en el orgullo silencioso. Puyol representaba al tipo de jugador que entendía que el fútbol es un acto de entrega, de sacrificio, de fe. No en uno mismo. En el equipo. En los otros 10. En la historia que uno representa cuando viste ciertos colores. Lo curioso es que Puyol nunca fue el más técnico. No tenía el pase de Xavi ni el control de Iniesta. No era tan veloz como otros, ni tenía un físico de superhéroe. Pero su timing era perfecto, su capacidad de anticipar jugadas parecía casi sobrenatural, y su obsesión por ganar cada balón dividido lo convertía en un muro infranqueable. El delantero que lo enfrentaba sabía que no era solo un duelo físico, sino una guerra mental. Porque Puyol no te dejaba respirar.
Hoy muchos defensas de élite juegan con el estilo de un mediapunta. Salen jugando, se suman al ataque, asisten, hacen goles. Y está bien. El fútbol moderno lo pide. Pero se ha perdido ese sentido de pertenencia con el área. El amor por el 0 en contra. Esa pasión por tirarse con la cara para bloquear un disparo, por anticiparse a un pase antes que adornarse con una salida estética. Puyol jugaba para evitar goles, no para llamar la atención. Incluso fuera del campo, su figura impone. Nunca lo viste envuelto en escándalos mediáticos, en declaraciones ridículas o en peleas con compañeros. Siempre fue respeto. A los rivales, al árbitro, a los fans. Pero no por ser blando, sino por ser íntegro. Cuando hablaba, lo escuchaban todos. Porque sabían que si él decía algo, lo había pensado, lo había vivido, lo había sudado. Y eso, lamentablemente, no lo ves ya. Porque la figura del capitán se ha transformado. En muchos equipos el brazalete lo lleva el que más cobra, el que tiene más años en el club o el que más vende camisetas. No el que lidera en silencio, no el que se parte la cara por el equipo en cada jugada. No el que se queda entrenando cuando los demás se van, ni el que consuela al canterano que falló en su debut. No el que, cuando todos están festejando un título, piensa en la próxima batalla. Y si nos ponemos a pensar más allá del terreno de juego, entenderemos que el fenómeno Puyol también tiene raíces sociales y culturales. Carles no es producto del marketing, es el resultado de otra época. Una en la que los chicos crecían jugando en campos de tierra, sin cámaras, sin contratos de patrocinio a los 15 años, sin padres gritando desde la grada para que los vieran los cazatalentos. Una época donde el fútbol no era un escaparate, sino una forma de vida. Por eso, cuando ves a Puyol levantar una Champions, entiendes que no está celebrando un logro personal, está honrando a todos los que lo formaron en la sombra. Hoy, en cambio, los jugadores llegan a la élite con una mentalidad muy distinta. Tienen asesores de imagen antes que entrenadores personales. Su carrera está planificada para maximizar beneficios, no para maximizar impacto en el campo. Muchos están pensando en su siguiente destino incluso antes de debutar con el primer equipo. Y no hay nada de malo en planificar, en buscar estabilidad. Pero eso no construye líderes. Eso construye productos. Un jugador como Puyol, en cambio, no se fabricaba. Se forjaba. A base de esfuerzo invisible, de silencios duros, de lealtades inquebrantables. Cuando rechazó ofertas para quedarse en el Barça, no lo hizo por comodidad, lo hizo por convicción. Y en ese gesto, dijo más sobre su carácter que 1000 entrevistas. Esa clase de compromiso, casi religioso, con un escudo, ya no se ve. Porque ahora lo importante no es el legado, es la marca personal. Y ni hablar de las lesiones. ¿Sabías que Puyol jugó partidos con molestias que hoy pararían a cualquier jugador por semanas? No porque fuera irresponsable, sino porque entendía que su presencia en el campo tenía un valor simbólico. Cuando él salía al césped, los compañeros sentían que todo estaba bajo control. Que había alguien dispuesto a morir de pie si hacía falta. ¿Cuántos jugadores hoy generan ese efecto psicológico solo con estar presentes? Y esa es otra clave. Puyol no era solo un gran defensor. Era un tótem emocional. El tipo de futbolista que arrastra, que contagia, que hace que un equipo mediocre juegue como campeón. Porque lo que transmitía era seguridad, era amor propio, era rabia canalizada. En tiempos en los que muchos pierden la cabeza a la primera provocación, él sabía cuándo callar y cuándo rugir. Y eso, amigos, se llama madurez competitiva. Otro bien escaso. Podríamos hablar horas de sus estadísticas, de sus títulos, de sus duelos históricos con delanteros legendarios, pero lo que realmente duele al hablar de Puyol no es lo que ganó, sino lo que representó. Porque hoy, en un fútbol cada vez más acelerado y más plástico, su figura se ha vuelto símbolo de una era que se nos fue. Una era donde se jugaba con el alma por delante. Donde se gritaba menos en redes y más en el vestuario. Donde un capitán sabía que no estaba ahí por ser el más popular, sino por ser el más fiable. El fútbol ha cambiado, y no necesariamente para mal, pero sí para un lado donde lo intangible ha perdido valor. Hoy se prioriza la velocidad, el dribbling, la viralidad en redes. Se valora más el clip que se comparte en TikTok que el despeje silencioso que evita un gol. Se aplaude el túnel aunque el equipo termine perdiendo. En ese contexto, figuras como Puyol simplemente no encajan. Porque él no hacía cosas para que lo vieras, sino para que no pasaran cosas peores. Y eso, en la era del espectáculo, es casi invisible. Pero lo que él representaba, disciplina, liderazgo silencioso, amor por la camiseta, respeto por el rival,
obsesión por mejorar, eso debería ser inmortal. Y sin embargo, cada año vemos menos futbolistas con esas cualidades. Los nuevos ídolos tienen otros perfiles, son estrellas desde los 15 años, hacen lives desde el vestuario, celebran más sus seguidores que sus títulos. No está mal, simplemente es otro universo. Uno en el que Puyol parecería un dinosaurio, aunque en realidad era un coloso. Lo más preocupante es que esta transición ha sido aplaudida. Los propios clubes, las academias, incluso la responsabilidad más grande que sus propios intereses. Y no olvidemos algo crucial, Carles Puyol fue una escuela de valores. Se enfrentó a sus propios el escudo. Llamó al orden cuando había que hacerlo. Pidió respeto por los rivales, incluso cuando ganaban. Se quedó a consolar a jugadores derrotados, muchas veces rivales históricos. Eso no se entrena, eso se lleva dentro. ¿Cuántos hacen eso hoy sin una cámara al frente? Si hay algo que nos dejó Puyol, es la certeza de que la grandeza no se mide por goles ni por millones. Se mide por impacto. Por la huella que dejas en los demás. Por las veces que los hinchas se preguntan, ¿qué haría Puyol en esta situación? Y eso, amigos, es inmenso. Porque al final, este deporte se trata de algo más que 11 contra 11. Se trata de referentes. De modelos. De espejos en los que se miran millones de niños. Y cada vez que un joven ve una entrada limpia, un abrazo sincero al final del partido, una defensa hecha con el alma, el legado de Puyol sobrevive. Aunque no lo sepan. Aunque nunca lo hayan visto jugar. Cuando uno revisa los partidos donde Puyol fue protagonista, salta a la vista algo que hoy parece en extinción, el jugador que no actúa por ego, sino por convicción. Carles no se movía para quedar bien ante la cámara, ni buscaba el protagonismo en las portadas del día siguiente. Su carrera entera fue un constante esfuerzo por proteger al equipo, incluso cuando eso significaba sacrificarse a sí mismo. Se rompía la cara por un compañero. Se lanzaba al piso cuando nadie más lo hacía. Se levantaba sin mirar al árbitro, como si el dolor no importara. Porque no importaba. Lo que importaba era que el Barça no encajara un gol. Esa mentalidad se está perdiendo. El defensor de hoy, incluso en las grandes ligas, ha dejado de lado la responsabilidad táctica para convertirse en una extensión del marketing. Se prioriza la salida limpia, la conducción elegante, la celebración exótica después de una barrida. Y ojo, no está mal evolucionar en el juego, pero cuando esa evolución se convierte en un disfraz para tapar carencias básicas, como saber cerrar espacios, anticipar jugadas o liderar desde atrás, entonces ya no hablamos de fútbol, sino de cosmética. En el fútbol moderno, hay quienes brillan por lo que hacen con la pelota, pero hay muy pocos que brillen por lo que logran sin ella. Puyol pertenecía a esa élite silenciosa. Él no necesitaba tener la posesión para dominar el partido. Lo hacía desde las sombras, leyendo cada movimiento, corrigiendo errores ajenos, siendo el escudo invisible que sostenía al equipo. Y lo más impactante, lo hacía sin reclamar gloria. Sin levantar el puño. Sin pedir aplausos. Solo con la mirada, con el ejemplo, con el respeto ganado a pulso. Esos valores parecen haberse evaporado. ¿Cuántos jugadores actuales detendrían una celebración para pedirle a sus compañeros respeto por el rival derrotado, como hizo Puyol con Gerard Piqué? ¿Cuántos alzarían la voz para proteger el espíritu del juego por encima de una burla viral? Muy pocos. Porque ahora importa más el contenido que la conciencia. Y eso nos deja huérfanos de verdaderos capitanes. La figura del capitán como símbolo de honor también se está desdibujando. Hoy se otorga el brazalete por antigüedad, por popularidad, o por conveniencia del club. Pero antes, el brazalete se ganaba. Se sudaba. Se defendía. Era el escudo dentro del escudo. Y Puyol representaba eso de una forma casi sagrada. Si había un penal injusto, él se acercaba al árbitro, no para gritarle, sino para razonar. Si su equipo perdía, era el primero en dar la cara. Si ganaba, era el último en celebrarlo. Porque entendía que la responsabilidad venía antes que la recompensa. Y si este homenaje a los guerreros de verdad te tocó una fibra, no olvides suscribirte, activar la campanita.